Buenos días, amados hermanos y amigos que están acompañándonos cada día, pues que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes por estar oyendo la palabra y practicando la palabra. En esta oportunidad continuamos con el Salmo 64, donde el título pues es Escucha, Dios, mi queja. Dice el Salmo 64, versículo 1 y 2. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Y comenzamos con esas tres peticiones en una misma queja. ¿Qué es una queja? Es un disgusto, es un reclamo, es un dolor en el corazón por algo que está sucediendo en nuestras vidas o por algo que nosotros estamos viendo en la vida de otros también. Pero normalmente nosotros nos quejamos, usualmente el ser humano nos quejamos por cosas que no deberíamos de quejarnos. Este hombre se está quejando acá por todo el daño que el enemigo le está haciendo a su vida. Pero nosotros normalmente nos quejamos de los hijos, nos quejamos del esposo, nos quejamos de que gorda estamos, que delgado estamos, que estamos quedándonos pelones, por un montón de cosas realmente innecesarias. Siempre hay queja en nuestro corazón de la manera errada, de la manera equivocada. No sé cómo tú te quejas constantemente cada día, pero algunos tenemos esa pésima costumbre de quejarnos por todo lo que vemos, por todo lo que oímos. Pero aquí David se estaba quejando de algo tremendo. Estábamos hablando del enemigo, hermano. Estamos hablando de aquel que se manifiesta en espíritus malignos que influencian al ser humano, o el mismo demonio con sus manifestaciones que también está atacando nuestras vidas. Y la queja es por un espíritu de queja que realmente siempre está en nuestros corazones, y él está ahí abrumado pidiéndole a Dios que le escuche, como cada uno de nosotros en esos momentos que nos sentimos impotentes, que de verdad estamos realizando una queja como debe de ser, y estamos siendo atacados por el enemigo, y le pedimos a Dios que nos escuche. Esos momentos donde no vemos la voz de Dios, no vemos aquello. Entonces él además le está pidiendo: guarda mi vida del temor del enemigo. Mire qué tremendo, del temor, porque el enemigo es de la manera como él se manifiesta, infundiendo temor en nosotros. Además de infundirnos la falta de fe, nos infunde un miedo, un temor a que las cosas van a salir mal, a que las cosas no van a funcionar, a que Dios nos ha quizás abandonado, que Dios no nos responde. Toda esa influencia realmente llega a nuestra vida, y entonces de ese temor él está sintiéndose atemorizado por todo. Él era un rey, sí, pero era un ser humano que tenía miedos, tenía temores, y estaba abrumadoramente atacado por el enemigo. Y él le dice: guárdame del temor del enemigo, escóndeme, dice, del consejo secreto de los malignos. No hay cosa peor en nosotros que alguien esté confabulando algo contra nuestras vidas, y sobre todo con aquel que sigue el camino del Señor. Hay gente con un corazón lleno de maldad, inspirados por el mismo demonio, influenciados por él, que ataca y planifica la manera cómo va a hacer caer a esa persona. Y aquí pone un ejemplo, y eso es lo que me encanta a mí, cuando le está diciendo en 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 2 y el 4. Entonces dice: Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 10,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Por eso dice: escóndeme del secreto. ¿Y sabe cuándo el enemigo está haciendo eso? En esos momentos que nos vemos débiles, que nos vemos cansados, que nos vemos solos, que nos vemos atemorizados. Y es lo que estaba pasando en ese momento. Su hijo era el peor enemigo que David tenía en ese momento, y recibía el consejo, planificaban esos otros en esos momentos de nuestra debilidad, y ese consejo, dice, le pareció bien. A veces hay personas que nos aconsejan mal. ¿Qué dices tú? ¿Te parece bien ese mal consejo? ¿O sigues el consejo de la palabra? Además le dice, bueno, ahí en Mateo 26, nuestro Señor Jesucristo vivió ese momento. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Increíble, increíble, hermano, cómo el enemigo confabula, cómo el enemigo hace todo esto. Y además le dice:
escóndeme de la conspiración de los que hacen iniquidad. Y quiero terminar con esta parte. Como el ser más querido que él tenía ahí de su familia, sus hijos, en 2 de Samuel 15, 4, 6, y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocios, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía su mano. Tremendo. Termino leyendo acá. Y dice, y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, venían al rey, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Conspiración, y de los más cercanos, de su hijo. Conspiración, estamos rodeados de enemigos, pero tenemos que estar, por eso David estaba: escucha, Señor, ayúdame. Y se manifiesta el enemigo de diferentes maneras. Y este enemigo que está hablando de los inicuos, está hablando de los malignos, está hablando del mismo demonio y de esos espíritus de demonio que el diablo pone e influencia a seres humanos para hacer daño a los hijos del Señor. Así que, mi amigo, mi hermano, Dios te va a escuchar, Dios te va a librar de todo eso. Solamente confía en Él, confía plenamente en Él, como lo hizo David, y Dios le guardó y lo enalteció. Que Dios te bendiga en esta mañana. Gracias.